Muy buenos días, estimada licenciada. Me presento, soy Carlos Bastidas, estudiante de la clase 3937, Introducción a la Comunicación Académica. Y en esta ocasión vengo acompañado de mi grupo para exponerle en este podcast un pequeño resumen de lo que hemos aprendido sobre la comunicación en su forma base, con las clases que existen, así como los diferentes elementos que ésta encierra. Hemos añadido unos pequeños ejemplos que facilitarán mucho más su comprensión y esperamos que sea de su agrado. Con poco más que añadir, le presento el podcast titulado Comunicación, Elementos y Tipos. Buen día, mi nombre es Mayra Arias y les voy a hablar sobre la fuente y el emisor. La fuente es uno de los 7 elementos de la comunicación, según Fonseca, los cuales interactúan para que la comunicación sea efectiva. La fuente es el lugar donde parte la información, los datos o el contenido que será enviado para luego poder ser transmitido por una persona, grupo de personas o una entidad. El emisor es la persona o entidad que envía o transmite por medio de un canal con el objetivo de comunicar una información, un dato o un hecho a un receptor. El emisor es de gran importancia en el proceso de la comunicación, ya que es el encargado de poner en marcha la transmisión del mensaje. El emisor no es solo quien habla o escribe el mensaje, también puede ser una entidad o una organización que emite el mensaje a través de un medio como la televisión, la radio, las redes sociales o la prensa. Fuente y emisor son 2 elementos diferentes de la comunicación, ya que la fuente es donde inicia el mensaje y el emisor quien envía el mensaje. Buenas tardes, mi nombre es Oliver H. y a continuación voy a hablar de 2 de los 7 elementos de la comunicación, el receptor y el mensaje. El receptor puede ser un individuo o un grupo de personas que recibe el mensaje que emite o trata de comunicar al emisor. Y al igual que se necesitan capacidades para poder decodificar el mensaje y responder, logrando así generar una mutua comunicación. Las capacidades de las que hablamos son tener habilidades comunicativas que permitan procesar la información, tener una buena capacidad de oír, hablar, escribir y leer, y tener actitudes para juzgar el criterio del emisor. Mientras que el mensaje es el contenido transmitido por el emisor hacia el receptor. Además, debemos comprender que este debe cumplir con 3 elementos, los cuales son el código, que es un sistema estructurado de signos, por ejemplo, los lenguajes. El contenido son las ideas que construyen al mensaje, generando así comunicar lo que el emisor piensa. Y el tratamiento, requiere tener un estilo educado, ya que así se usa un lenguaje inadecuado para poder generar problemas entre el emisor y el receptor. Gracias. Continuando con los elementos de la comunicación, entendemos como canal al medio por el cual se transmite el mensaje. Tenemos muchos ejemplos, desde los más antiguos como las cartas o el periódico, hasta las más modernas como mensaje, llamadas o internet. Cabe recalcar que es importante elegir los canales correctos, ya que de esto dependerá si el mensaje es entregado de manera efectiva y óptima al receptor. En sí, la optimización de estos canales puede ser la clave para que estos mensajes de alta o baja importancia sean entendidos con claridad. Algunos ejemplos de canales escogidos de manera correcta los podemos encontrar cuando vemos la televisión y encontramos noticias sobre algún suceso. Esto nos genera una imagen clara del mensaje, ya que ocupa varios recursos como imágenes, audios o videos. Un ejemplo erróneo de un canal escogido de manera equivocada lo podemos ver cuando un mensaje de texto es mal interpretado por el receptor, ya sea por la forma en la que escribimos o los elementos que ocupamos. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Maguaya y les hablaré sobre uno de los elementos de la comunicación conocidos como la retroalimentación. Básicamente, la retroalimentación es un elemento de la comunicación que abarca la respuesta del receptor al mensaje enviado por el emisor, la misma que permite comprender si el receptor entendió y percibió el mensaje de la misma manera que el emisor. Esta tiene varios objetivos que destacar, como uno de ellos es el crear una comunicación bidireccional entre 2 personas, la captación e interpretación de las reacciones del receptor al mensaje recibido, y modificar el mensaje de acuerdo a la satisfacción comunicativa tanto para el emisor como para el receptor. Este elemento de la comunicación también es conocido como feedback. Una de las cualidades del mismo es la capacidad del emisor de modificar, argumentar o adicionar información en base a una respuesta recibida. Un ejemplo de retroalimentación como elemento en la comunicación es cuando se entabla una conversación, ya que existe la dinámica de pregunta-respuesta, siendo un modelo de retroalimentación en donde el emisor emite el mensaje y el receptor ofrece una respuesta acorde al tema. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Heidi Andrade y hoy voy a presentar como último punto de los elementos de la comunicación, que es el ruido. El ruido se comprende como cualquier interferencia que perjudica y afecta la comunicación de dos o más personas causando pérdida de información. Uno de los ejemplos de ruido serían música a alto volumen mientras estamos en una llamada, sonidos de construcción y perder la señal de internet mientras estamos investigando cierto tema. Ahora hablaremos los tipos de comunicación. Uno de los primeros sería la comunicación oral. Es un proceso en el cual las personas transmiten, reciben e intercambian información, ideas y opiniones. En sí, la comunicación oral es una capacidad natural y propia del ser humano. Unos ejemplos claros serían dar discursos, conferencias, exponer un tema y una conversación entre varias personas. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Yulisa Mariela Aguirre Quesada. Yo voy a explicar el tema de la comunicación escrita. La comunicación escrita viene a ser delegada para comunicarnos a través de la lectura de manera escrita y textual. Como por ejemplo, una persona que ya sabe leer es privilegiada en la comunicación escrita. La comunicación escrita puede escribirse y comunicarse como lo hicieron los antepasados. Por ejemplo, los libros de las leyendas, cuentos, fábulas, etc. La leyenda de la olla del panecillo, la leyenda del gallo de la catedral, la leyenda de la cantuña. Las características de la comunicación escrita son la escritura que une a la familia mediante la comunicación escrita, transmisión de conocimientos en el texto escrito, nuevas formas de expresión. También la comunicación escrita también deviene de la comunicación oral. Muchas gracias. Para concluir como último tema de los tipos de la comunicación, tenemos a la comunicación científica. La comunicación científica es el conjunto de todas las actividades asociadas con la producción y uso de la información, adaptada en sí a diferentes contextos a través de medios digitales, asegurándose que sean comprensibles para todo el público. Su principal objetivo es el registro, evaluación y acumulación de conocimientos y hechos. Uno de los ejemplos más destacables de la comunicación científica son artículos científicos, podcasts de ciencias y redes sociales. Gracias.